Cuando abrimos una llave y sale agua, nunca pensamos en cómo es posible este fenómeno extraordinario. En 1950, la población de la Ciudad de México era de 3.500.000 habitantes asentados en 240 kilómetros cuadrados. Además de los pozos locales, la cuenca del río Lerma era una importante fuente de abastecimiento para una ciudad que crecía y necesitaba agua para cada una de sus actividades cotidianas. Dos décadas después, el paulatino agotamiento de los recursos hídricos del Lerma originó que empezara a proyectarse una nueva estrategia de abastecimiento. Se comenzó a pensar en alguna importación de agua de las cuencas que circundaban a la Ciudad de México, y había varias posibilidades. Una era traer agua del Tecolutla, en el estado de Veracruz. Otra era traer agua del estado de Puebla, de una zona que se llama Libres Oriental. Otra era traer agua de la Macusac. Incluso había proyectos como los de traer agua desde el Golfo de México. Y una opción, dentro de las varias que existían, era traer agua de los estados de Michoacán y del Estado de México. Se consideraron todas estas posibilidades y finalmente se tomó la decisión de traer agua de la cuenca del Cutzamala. A partir de 1972 se toma la decisión de transformar el sistema Miguel Alemán, que era un sistema de generación de energía en el río Balsas, transformarlo en un sistema ahora de producción de agua potable. La planeación del proyecto duró del 72 al 76, se inicia construcción en el 76. El sistema Cutzamala, considerado una de las mayores obras de ingeniería civil en el mundo, es un conjunto de obras hidráulicas instaladas en 14 municipios de los estados de Michoacán y México, cuya finalidad es la captación, potabilización y trasvase de agua para introducirla a la zona metropolitana de la Ciudad de México. La idea era hacer una mega obra que sirviera para la Ciudad de México, pero también para Toluca y para la zona metropolitana, que estaba en expansión. Realmente lo que estaba creciendo de manera acelerada pues eran Netzahualcóyotl, Ecatepec y todos los municipios conurbados. Y para 1982 se inaugura la primera etapa del sistema Cutzamala con la primera presa interconectada a un gran tubo que podía traer agua desde el Estado de México hasta el Valle de México. El sistema empezó a solucionar los problemas de abasto de agua y reforzó el sistema Lerma para evitar la sobreexplotación de pozos en el Valle de México. En gran medida, el Cutzamala empezó a funcionar con la infraestructura de presas construidas por la Comisión Federal de Electricidad para generar energía eléctrica.
esto es algo bien interesante porque la Ciudad de México, que era una ciudad lacustre y que tenía agua pues de por sí a la vista y además en todo este sistema de pozos y manantiales y tal, de pronto transforma su paisaje hídrico de tal modo que el agua desaparece de la percepción y del físico de la ciudad, ¿no? Y entonces resulta que ahora, en vez de funcionar de forma, digamos, natural, en el sentido de con los recursos que se tenían, la Ciudad de México empieza a ser una urbe que funciona a través de un sistema complejísimo de tuberías y de bombas, ¿no? Hasta que uno no lo oye, ¿no?, en números, no se da cuenta de lo que significa, ¿no? Porque para traer el agua del sistema Cutzamala se hizo una infraestructura que empieza a 126 kilómetros lejos de la Ciudad de México. En esta primera etapa, la presa de Villa Victoria, que es una presa que se encuentra por arriba de los niveles de la planta potabilizadora, nos daba la fuente, la primera fuente y la forma más rápida de interconectar el sistema a una línea de transporte de agua. Esta baja por gravedad por el canal Martínez de Mesa, se potabiliza y venía a una sola planta de bombeo en aquel entonces, con una sola línea de impulsión a llegar hasta el Valle de Toluca. Durante la segunda etapa se interconecta la presa de Valle de Bravo, se incrementa el caudal de manera muy importante y en la tercera etapa interconectamos las cuencas de Tuxpan y de Zitácuaro al sistema, haciendo lo que hoy es el sistema más importante de captación de agua de lluvia en Latinoamérica y uno de los 5 acueductos más importantes del mundo. La segunda etapa, concluida en 1988, ocupó agua de la presa Valle de Bravo, que se había construido en 1947 como parte del sistema hidroeléctrico Miguel Alemán. Es la presa más importante del sistema Cutzamala, ya que su volumen de almacenamiento es de alrededor de 394 millones de metros cúbicos de agua. En la tercera etapa del sistema Cutzamala, se construyó la presa Colorines y su planta de bombeo, la más baja respecto a la Ciudad de México y la cual recibe aportes de las presas Tuxpan, del Bosque, Ixtapan del Oro y Tilostoc. El sistema Cutzamala inicia en el río Tuxpan, en las montañas de Michoacán. Interconectamos el río Tuxpan con el río Zitácuaro en la presa del Bosque. La presa del Bosque transfiere su agua a la presa de Colorines, que era parte del sistema Miguel Alemán. Colorines la interconectamos con Valle de Bravo y después podemos conjuntar esa fuente, que en realidad son 3 al mismo tiempo, en la planta de Berros, en la potabilizadora. Ahí juntamos el agua con el agua de la presa de Chilesdo y después juntamos también el agua de la presa de Villa Victoria. Eso nos completa, junto con 2 grandes derivadoras que tenemos en el sistema, 7 grandes presas con 6 macroplantas de bombeo y una gran potabilizadora que es la más grande en América Latina. El camino que tiene que recorrer el agua es impresionante porque de una presa se bombea agua para la otra presa y así se va llevando hasta tener, digamos, toda la conducción del agua en todo el sistema y ya llevarlo hasta la Ciudad de México y a la zona metropolitana. Pero hay presas, 2 de ellas, que están en el estado de Michoacán. Las otras 5 presas están en el estado de México. Hay 4 fuentes distintas de abastecimiento al sistema Cutzamala, hay 4 subsistemas. Un subsistema viene desde Michoacán, prácticamente desde Ciudad de Hidalgo, pasa por la ciudad de Zitácuaro y viene por gravedad hasta
una presa en el Estado de México que se llama Colorines. Ese subsistema requiere de subir la mayor cantidad de metros que tenemos en todo el sistema. Tenemos 4 macroplantas de bombeo solamente para cuando ese subsistema abastece más del 45% del agua total del sistema. Después tenemos el subsistema de Valle de Bravo, que se junta con el agua de Michoacán y la subimos 1100 metros para llegar a la PB4. La planta de bombeo 4 es el punto, digamos, de impulsión más alto que tenemos. Y de ahí transportamos por gravedad hasta Berros. La planta potabilizadora Los Berros, en Villa de Allende, Estado de México, es una de las instalaciones más importantes del sistema. En sus 6 módulos, tiene capacidad para potabilizar 20 metros cúbicos por segundo. Tiene la capacidad de llenar 7 albercas olímpicas en solamente 2 minutos. Esto implicaría tener un ferrocarril de 200 vagones cada segundo entrando al Valle de México. Antes de eso, aproximadamente unos 800 litros por segundo se llevan a la ciudad de Toluca. Es la primera desviación que tiene el agua. Entonces, la gente de Toluca pues también recibe agua de este sistema Cutzamala. Entonces, podemos pensar que es un camino largo, es un camino que va antecedido por sistemas de bombeo. Hay varias plantas que bombean el agua porque toda la captación que se hace está a muchos metros por debajo del nivel en el que está la Ciudad de México. Entonces hay que bombearla a alturas mayores y esto significa pues, la intervención de bombas muy poderosas que pueden llevar el agua de los niveles más bajos a niveles más altos. Las plantas de bombeo elevan el agua a la distancia equivalente a 5 veces la altura de la Torre Mayor de Paseo de la Reforma. El sistema Cutzamala se compone de 320 kilómetros de tubos, túneles y plantas. Tiene su propio sistema de generación de energía y caminos de operación. Parte como una estrategia de darle mayor resiliencia, darle mayor resistencia a la ciudad en términos del suministro de agua. Combinamos el agua del sistema Cutzamala con 7 acueductos más dentro del valle, en donde usamos agua de pozo. ¿Por qué es importante mencionar esto? La estrategia más importante para adaptarnos a la variabilidad climática y al cambio climático es poder usar mejor nuestra agua de lluvia cuando la tenemos y cuando no hay agua de lluvia poder usar el acuífero como una reserva. Esto se vuelve cada vez más importante porque la variación del clima nos obliga a tener infraestructura que pueda captar cuando tenemos mucha lluvia y no hacernos daño, pero poderla usar. Y por el otro lado, cuando tenemos muy poca lluvia en periodos secos, poder seguir abasteciendo a una ciudad que produce una parte muy importante del Producto Interno Bruto del país. Tiene muchos retos porque es un sistema que está basado en la idea de que la Ciudad de México necesita importar agua de fuentes lejanas. Y esa es una idea que hoy día ya empieza a tener cuestionamientos muy fuertes. Primero hay que tomar en cuenta que casi el 60% o más del agua que abastece a la Cuenca de México es agua que se origina en la propia cuenca, que viene sobre todo de pozos que extraen todo el tiempo agua para abastecer a distintas zonas de la cuenca, ¿verdad? El Distrito Federal, lo que hoy es Ciudad de México, tiene aproximadamente unos 450
pozos que están extrayendo agua continuamente. Hay pozos en distintos lugares de la Cuenca de México, en Chalco, Amecameca, en Chiconautla, en distintos puntos de la geografía en donde se han encontrado acuíferos lo suficientemente ricos como para abastecer de agua. Nosotros hemos estado trabajando en esta cuestión de entendimiento del sistema hídrico y de generar propuestas para un mejor manejo del agua alternas al sistema actual, aproximadamente, yo desde hace 8 años y el doctor Perlot desde hace 25 años, ¿no? Digamos, a lo mejor conceptualmente no fue la mejor idea, pero funciona. Tan funciona que hay una ciudad de 22 millones de habitantes que depende de él. Pero lo que sí es una realidad es que es un sistema que siempre va teniendo caducidad. Hoy día así es como satisfacemos nuestras necesidades. No podríamos cerrarle la llave al Cutzamala. Nadie podría hacer eso. Nadie lo está planteando. Porque además el sistema de extracción de agua que hacemos de la Cuenca de México tampoco es muy sustentable que digamos. Extraemos más agua de los acuíferos de la que se recarga y esto origina problemas muy serios porque se hunde el subsuelo y por otro lado la extracción de agua tiene que hacerse cada vez a profundidades mayores. Entonces, entre más agua saquemos del subsuelo, pues más subsidencia hay. Entonces son como estrategias puntuales que además pues la gente del sistema de aguas las sabe y las trata de implementar, pero es un monstruo tan grande en la ciudad que a veces es difícil de controlar. Aunque si empezamos a encontrar como estos hilos, pues yo creo que podría, es más, tiene que tener futuro porque habemos 22 millones que habitamos aquí, entonces es como obligación de nosotros mismos encontrar estas alternativas, ¿no? El trabajo de la Comisión Nacional del Agua en este Pacto Metropolitano por el Agua es de suministrar el agua en mayoreo al Estado de México, al Estado de Hidalgo y a la Ciudad de México. Entonces suministramos como mayoristas el agua en estos grandes sistemas de transporte y de captación. Después es trabajo del sistema de aguas, de la Comisión Estatal del Agua del Estado de México y de los propios municipios el conectar sus propios sistemas de distribución a estos grandes puntos de entrega. La Conagua entrega el agua a los gobiernos locales en 85 puntos distintos del Valle de México y del Valle de Toluca para que ellos a su vez la distribuyan a cada casa, a cada hospital, a cada hogar. El futuro del agua en la Ciudad de México de verdad es incierto y sí depende mucho de la concientización que podamos tener como población, como habitantes de la cuenca, de que lo que siempre hemos tenido como gratuito o por sentado, de pronto lo vamos a dejar de tener si no empezamos a entender profundamente cómo funciona esto. No se trata nada más de captar agua de lluvia y reusar agua de lluvia, porque tampoco son soluciones a largo plazo, pero sí de establecer sistemas. Lo importante es establecer sistemas alternos, ¿no? Y en este caso que sean independientes de otras cuencas. Ahora con la nueva estrategia paramos una sola vez al año y podemos lograr darle la seguridad a la población de que el resto del año el sistema Cutzamala no les va a fallar. Estamos haciendo no solamente el mantenimiento y la estrategia de mantenimiento diferenciado, ahora hacemos mucho más mantenimiento preventivo, lo cual es mucho más barato para el país.
Pero aparte de eso, estamos implementando acciones. 1, en las presas para captar más agua, tener las presas más llenas más tiempo. 2, estamos pudiendo trasvasar mejor el agua sin afectar a las localidades de la región. 3, estamos construyendo líneas de bombeo que nos permiten parar menos. 4, estamos haciendo la tercera línea del sistema Cutzamala para poder traer más agua cuando llueve más y poder darle mantenimiento a las otras líneas sin parar. Operar todo este sistema, bombear el agua, potabilizarla, mantener en funcionamiento todo esto, hacer las labores de reparación, cuesta miles de millones de pesos. Y solamente se recupera a través de el agua en bloque que se le vende a Toluca, a la Ciudad de México, a los municipios metropolitanos, la mitad. Y la otra mitad la tiene que poner el gobierno federal como subsidio para el funcionamiento de este sistema. Entonces, el gobierno federal, pues llega un momento en el que dice, a ver, yo tengo que gastar en el mantenimiento del sistema, porque lo opera un organismo que depende de la Comisión Nacional del Agua, que es el OCABAM, que es el organismo de aguas del Valle de México, que se ocupa de operar el sistema Cutzamala. Entonces, el gobierno tiene que garantizar que funcione este sistema, lo tiene que dejar en buen mantenimiento, tiene que hacer obra adicional. El Cutzamala ha operado durante 40 años. Actualmente, entrega el 25% del agua que consume la zona metropolitana de la Ciudad de México y el 21% es para el Estado de México y la zona conurbada de Toluca, beneficiando a más de 5 millones de personas. El sistema Cutzamala es uno de los 5 acueductos más importantes y más complejos del mundo. Consta de 7 presas, capta el agua de 6 subcuencas del río Cutzamala y transporta el agua desde 1200 metros abajo hasta la Ciudad de México. Tenemos los túneles más complejos y más difíciles de hacer, porque cuando viene el sistema Cutzamala tenemos que atravesar la Marquesa por abajo. Tenemos que traer agua de las montañas de Michoacán y luego hacerlo compatible con las grandes planicies del Valle de Toluca. La complejidad de tener 4 fuentes transportando agua potable desde 74 kilómetros hacia acá, con 320 kilómetros de túneles y tubos, lo hace la obra más importante en su tipo desde 1970 hasta el día de hoy.